Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien, profe. ¿Y usted? Todo muy bien. Bueno, vamos a resolver dos problemas, esencialmente en este primer taller, que tienen que ver con el efecto fotoeléctrico. Y entonces les voy a compartir mi pantalla. Por favor, si tienen a su mano algún programa donde puedan hacer gráficas y algún ajuste sería de mucho interés. Mm, Voy a compartir aquí entre mi pantalla, listo. Antes de empezar, ¿tiene alguna pregunta? ¿Está viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con rápidamente, antes de hacer los ejercicios, ¿quién me dice en qué consiste el efecto fotoeléctrico? ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Profe, pues es como emitir radiación hacia un material, lo que hace que los electrones adquieran energía para salir del cuerpo, ¿verdad? Es como para despegarlo, por así decirlo. Ujú. ¿Quién más? Es la emisión de electrones cuando inciden sobre un metal, fotones de alta energía. Ujú. ¿Alguien más tiene otra apreciación? ¿Alguien más tiene otra apreciación? Bueno, el efecto fotoeléctrico es uno de los problemas de los que hablamos en clase. Consiste en explicar cuál es la dependencia de la energía cinética. Si yo tengo aquí un metal, poner aquí un metal. Ese metal, por supuesto, va a tener muchos electrones. Algunos electrones van a estar muy ligados a los iones, pero en general, cuando hablamos de un metal, se tienen muchos electrones libres, es decir, electrones libres significan electrones que en general están poco ligados y su energía es energía cinética dentro del metal, o sea, ellos se mueven libremente dentro del metal y por eso es que los metales habitualmente tienen una alta conductividad debido a sus electrones libres. Y entonces, esos electrones libres, si bien están moviéndose dentro, pues, estos son representaciones obviamente pictóricas, no. Si bien esos electrones se mueven dentro del metal, pues están sometidos a la energía potencial que está
dentro del metal, ellos no se pueden salir del metal. Se mueven libremente dentro del material, pero para poder expulsar, para poder desprender un electrón de este metal, yo necesito suministrar, cada metal tiene una cantidad que ustedes pueden pensar que es la energía potencial que mantiene los electrones ligados a la superficie del metal. Esa función se llama la función de trabajo del metal. Es lo que no permite que los electrones salgan de el metal. Función de trabajo del metal. Entonces es la energía que, a la que están sometidas los electrones para permanecer dentro de, el metal. Ahora, de lo que vimos en la clase pasada, hay dos cosas muy importantes que yo les resalté que se tiene en la mecánica clásica, el concepto de partícula y el concepto de onda. La luz, desde el siglo XVI, es el modelo de lo que es una onda electromagnética, era el modelo ondulatorio, que lo vimos en clase. Las ondas tienen interferencia constructiva y tienen interferencia destructiva, tienen difracción. Eso hace parte de toda la teoría ondulatoria de cómo se comporta la luz. Pero también les mostré que dentro de la mecánica newtoniana tenemos el modelo de partícula. El modelo de partícula. Entonces los objetos se comportan como partículas y yo de determinada manera puedo conocer el vector posición dadas unas condiciones iniciales y así conocer la evolución de mi sistema. Es una teoría que me permite predecir, determinista, ¿no? Cuando entramos a explicar este fenómeno desde el punto de vista de la teoría clásica, eh, existen varios problemas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los problemas es cómo trato la luz. ¿Me están escuchando bien? Vamos que yo tengo una onda de luz, la onda de luz es simplemente una onda electromagnética. ¿Cómo trato la luz aquí? La trato como onda o como partícula. Y ahí uno de los problemas que presentaba. ¿Será que trato la luz como una onda o como una partícula? Uno de los problemas que se presentaban a la hora de explicar este modelo en términos de los resultados experimentales, por ejemplo, era que desde el punto de vista de la teoría clásica, la dependencia de la energía cinética de los electrones se esperaba que fuera proporcional a la intensidad de la luz. Y eso nunca pasaba, ¿sí? Y es una cosa muy simple, porque cuando usted ilumina con luz el metal, usted le transmite momento a los electrones, los electrones se aceleran y ellos vuelven a radiar luz. Mm, Entonces, se creía que la dependencia de la energía cinética de los electrones, si este electrón sale disparado de acá, esta energía cinética, pues y una función proporcional a la intensidad de la luz. ¿Qué pasaba? Que dentro de los datos experimentales nunca se encontraba eso. Se encontraba única y exclusivamente que esa energía cinética máxima dependía únicamente de la frecuencia de la luz y de esta función, que es la función característica de cada metal.
Listo, entonces aquí es donde entra ya el modelo corpuscular que viene también, es una consecuencia de tratar de explicar la emisión de radiación de un cuerpo negro cuando pensamos en que un cuerpo está compuesto por osciladores que emiten radiación cuantizada y ahí la unidad fundamental de esa radiación es el fotón. Aquí entonces los fotones van a tener una característica, la luz va a tener una característica corpuscular, donde la unidad fundamental es el fotón. Con esa explicación tan simple, se llega a la expresión para la energía cinética máxima de los electrones emitidos desde un metal cuando están interactuando con radiación electromagnética. Esta es la función que me describe a mí la energía cinética máxima de los electrones en función de Miren que esto entonces es una función lineal con la frecuencia de la luz, ¿sí? Esto es una función característica del metal y esta es la constante de Planck que la vimos ya. Ok, eso es una manera de describir eh, el efecto fotoeléctrico, la ecuación que describe el efecto fotoeléctrico. También, si yo aplico un potencial retardador, yo puedo decir que la energía cinética máxima es Q por B, donde B lo que me permite es generar una diferencia de potencial y acelerar a los electrones. Bueno, voy a cambiar aquí esta Q porque si estoy acelerando electrones, simplemente voy a poner la carga del electrón acá. Entonces, una expresión adicional que se usa mucho para el efecto fotoeléctrico es E por B sub S es H nu menos phi. Entonces, de nuevo, aquí el B sub S es una función de la frecuencia, en este caso es una función lineal, y si yo quiero expresar este B sub S en términos de la longitud de onda, pues tendré que expresarlo así, ¿sí? Usar el hecho de que lambda por nu es C, y aquí sería simplemente sustituir esto, y ahí tendría pues mi potencial en términos de la longitud de onda, de la radiación que está incidiendo, o en términos de la frecuencia. ¿Qué es lo conveniente siempre? Y claro, usted podría tener una dependencia del voltaje con lambda o con la frecuencia. Es más fácil analizar una línea recta que analizar este tipo de ecuación. Igual se podría hacer. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio, el primer ejercicio tiene que ver con lo siguiente. Ahí es donde nos vamos al primer ejercicio. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Profe, Sí, sí, ¿no? profe, ¿me podría recordar qué es el BSUS? El B sub S es, voy a volver a traer aquí los foticos que les mostré en clase. El B sub S tiene que ver con la diferencia de potencial que yo aplico acá, ¿cierto?
para acelerar a los electrones. Mire, yo tengo aquí, si el B sub S esto es un potencial retardador, mire, bueno, voy a aumentar aquí la longitud de onda un poquito. Mientras más aumente este potencial retardador, es más difícil que los electrones se colecten. Recuerde que eh, cuando uno aplica un campo eléctrico, los electrones se mueven en dirección contraria, ¿sí? Este es el potencial, o se llama un potencial de frenado. Claro, si el potencial de frenado es pequeño, yo voy a poder más fácilmente acelerar los electrones. ¿Listo? Listo, profe, ¿Listo? gracias. ¿Se entiende? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Mm. Para qué utilizamos ese potencial retardador? O sea, sí tengo entendido que es simplemente para que ya como que no llegue el multímetro y todo eso, pero o sea, como qué función o para qué lo podríamos usar en algo más Porque común. en esencia, en los dispositivos, lo que vos necesitas es generar corriente, ¿no? Transformar la luz que está llegando de tu fuente de radiación, fotones, en corriente eléctrica. Eso es, por ejemplo, lo que pasa en una celda fotovoltaica. Que tiene un material, genera lo que se llama par electrón huecos y lo que hace es convertir la radiación de la luz visible en electricidad. Entonces, para poder medir corriente, vos necesitas diseñar un circuito muy simple. Este es un circuito muy simple. Simplemente esto es un circuito muy simple donde tenés la placa que te está generando los electrones, la luz, y aquí lo que hace es generar una diferencia de potencial y medir la corriente. Si no cerras el circuito, entonces vos no vas a poder colectar los electrones, no los vas a poder contabilizar, ¿sí? Ah, ok, profe, listo. No, no es solamente, claro, su pregunta claro, yo podría solamente arrancar los electrones, pero de ahí vendría la pregunta, ¿y yo para qué voy a hacer eso? ¿Qué voy a hacer con esos electrones, con esa densidad de electrones que estoy arrancando del metal? La idea es generar una fotocorriente, ¿no? Muy bien. ¿Tienen otra pregunta con esto? ¿Alguna duda? Bien, entonces el primer ejercicio tiene que ver con esto. Supongamos que en un experimento tenemos estos valores de un material cualquiera, de un metal que en principio no nos interesa mucho, nos interesa los datos. Tenemos estos datos y nos piden, por ejemplo, de los datos, y esto es un experimento de efecto fotoeléctrico, entonces nos piden de los datos, por ejemplo, eh, hacer una gráfica de E por B sub S versus frecuencia. Después de hacer esa gráfica, vamos a realizar un ajuste y del ajuste vamos a eh, encontrar, vamos a calcular el valor de H
de la constante de Planck, vamos a encontrar la función de trabajo del metal. Y vamos a encontrar la frecuencia de corte y la longitud de onda de corte del metal. ¿Ok? Entonces, ustedes miran ahí la tabla. La tabla tiene la parte del voltaje, ¿no? Y la parte de la longitud de onda. Como esto es un experimento que se está realizando sobre un metal, un efecto fotoeléctrico, entonces yo tengo que recordar con antelación que la ecuación que van a seguir los electrones, la energía cinética máxima es h nu menos phi. Y que esta energía cinética máxima, yo le puedo dar aceleración a los electrones simplemente, eh, les puedo dar esta energía simplemente aplicando una diferencia de potencial. Entonces, la segunda expresión es esta. Entonces, yo voy a hacer un, lo primero que debo hacer es un gráfico de miren que aquí esa función es sub b sub s estaría sobre el eje Y. Te voy a poner acá, ah, voy a poner acá esa escala, esa escala de electronvoltios, la carga del electrón multiplicado por el voltaje, y esta escala pues va a ser escala de frecuencia, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es como los datos aquí están dados en términos de longitud de onda, recuerde lo que les dije acá al inicio, yo puedo tener esta ecuación en términos de la frecuencia y aquí sería una función lineal. Si tengo esa función en términos de la longitud de onda, ya no sería una función lineal. Entonces, como acá está en términos de la longitud de onda, voy a pasar esos valores de longitud de onda a frecuencia. ¿Cómo? Usando la expresión, la relación entre lambda, nu y c para una onda. Y acá, entonces, la frecuencia es c sobre lambda. Listo, entonces le voy a pedir el favor de que pasen estos valores a frecuencia y me digan qué valores escribo. O sea, tengo que, por ejemplo, el primer valor, 253 nanómetros, vengo y lo sustituyo aquí. Este C es la velocidad de la luz.
Entonces, por ejemplo, lambda 1, nu 1, nu 1 es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos dividido el lambda 1. Y el lambda 1 está aquí en la tabla, es 253,6. Por 10 a la menos 9 metros, porque está en nanómetros. Aquí cancelo esto con esto, y esto me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da? Profe, 1.18 por 10 a la 15 18 Hertz. por 10 a la 15 Hz. Muy bien, ahí tengo un 1. Ahora nu 2 también es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y aquí eh, dividido por el segundo valor de la longitud de onda, que es 313,2 por 10 a la menos 9 metros. Cancelo el metro con el metro y esto ¿mm? ¿Me da cuánto? ¿No? ¿Cuánto me dio? ¿Mm? Profe, 9.58 por 10 a la 14. Dejemos todo en términos de 10 a la 15. ¿Mm? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Bueno, sería 0.958 por día a la 15. Sí, Muy bien. 0.958 por 10 a la 15. Vamos con estas dos cifras. Bueno, un Nu3 me daría ¿cuánto? Esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo sobre eh, el otro valor, que es ¿cuánto? 365. 365. De nuevo cancelo esto con esto y me da ¿cuánto esto? 0.82 por 10 a la 15. Muy bien. Y Nu4 es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo 404.7. y eso da 0.74. 0.74. por 10 a la bueno. ¿Cero qué? 0 0.74.
por 10 a la 15 Hz. Listo, entonces mire que yo ya puedo eh, hacer un gráfico. Si tienen ahí un programito, de hecho lo pueden hacer a mano también. Ya puedo hacer un gráfico de esta cantidad mm, versus la frecuencia. Entonces, por ejemplo, vamos a formar la tablita de nuevo aquí. Pero ya voy de acuerdo a la dependencia funcional, voy a poner la frecuencia, ¿sí? En el eje, aquí está la frecuencia y esa frecuencia va a estar dada en 10 a la 15 Hz. Listo, las unidades. Entonces, el primer valor es 1,18, 1,18. El otro valor es 0,95. El otro valor es 0,82. El otro valor es 0,74. Y este sería entonces, esto está entonces lo voy a poner de una vez las unidades. E por B sub S está entonces en el electronvoltios. Y aquí me da, mm, voy a poner los mismos valores. 1,95, 0,98, 0,5, 0,14. 1,95, 0,98, 0,5. Listo. Entonces ya puedo trazar una gráfica de esto con esto. A ver quién la hace, quién me la muestra. ¿Quién la? ¿Alguien la hizo ya?
¿Me puedes mostrar un momentico la última cajita que hicimos? Ya con la frecuencia, el conversor que se hizo. Por favor. Aquí. La última que hicimos, esa de abajo. A mí me da una pendiente así, pues, positiva. No sé. A ver, yo veo. Compártenos pantalla. Profe, yo la hice en el cuaderno. Ah, la hiciste en el cuaderno. Sí, Mm. Bueno, entonces la calculaste así. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿cierto? sí, profe. ¿Y cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? A ver, jóvenes, Ya estoy terminando con los puntos. ¿cómo? Estoy terminando de poner los puntos. En el eje de la frecuencia tiene que estar la escala por 10 a la 15, se puede poner simplemente 1.18. No escuché bien lo que dijiste, qué pena. En la escala de la frecuencia es importante, pues es necesario poner el 10 a la 15, o se puede Sí, poner claro, sí, simplemente claro. para que quede escala. No, hay que poner el 10 a la 15. Yo lo puse ahí porque todos los valores de la frecuencia están multiplicados por 10 a la 15. Profe, qué pena, me quedé sin internet. Ya dieron el valor. A mí me dio 4.11 positivo. Pero bueno, aquí vamos a empezar a tener en cuenta una cosa, jóvenes, que es muy importante en todos los cursos que ustedes van a ver, y de hecho que se los debieron haber enseñado mucho en física, y es que aquí es fundamental poner las unidades. Las unidades son sumamente importantes, son una métrica adicional que nos permite saber inclusive si estamos por buen camino o tenemos un error. Entonces, vamos a poner todas las unidades, así como yo les puse aquí las unidades para calcular la frecuencia, la longitud de onda, el voltaje, todo. Vamos a poner las unidades. ¿Qué unidades tiene esa pendiente? Por ejemplo, yo sé que los puntos Y todos tienen unidades de frecuencia y los puntos X tienen unidades Profe, de ¿cuál se topónimo. supone que es el eje Y según la gráfica que usted dibujó arriba y según esta otra tabla? ¿Serían los electronvoltios o es la frecuencia? ¿Quién le responde al compañero? Eso lo pueden ver desde acá, desde esta ecuación. Si esta es la ecuación de una línea recta, ¿dónde va el eje Y? ¿Cuál es el eje Y? ¿Cuál es el eje Y aquí?
Es del electrón voltio. Exactamente, la carga del electrón multiplicado por el voltaje. Ese es el eje Y. El eje X es la frecuencia. ¿Listo? Listo, profe. Yo ahí al chat mandé como la gráfica, al chat de la llamada. Otro compañero también la envió. Ok, sí. Electronvoltios es. Entonces, muy bien. Entonces, muy importante. Mm, ¿Cuáles son las dimensiones de esa pendiente? Ya de la gráfica, gracias por enviar la gráfica. Yo también ahorita les muestro, yo la hice también. Eh, Ustedes ven que la pendiente es 4,08. Esa pendiente, ¿qué unidades tiene? Miren que en el eje Y. Sería electronvoltio sobre hertz, ¿no? Ujú. Entonces, mire que esa pendiente nos da 4, nos dio 4,08. ¿Por qué? Por 10 a la 15, ¿no? ¿Sí o no? Negativo, positivo, negativo. Negativo. Negativos. Y arriba, ¿qué me da? Electronvoltios por segundo, ¿sí? Porque abajo tengo, me queda uno sobre frecuencia que te da segundos. ¿Está bien? Y resulta que este valorcito es la constante de Planck, aproximadamente. Entonces, miren qué interesante. Yo de esa gráfica puedo extraer la constante de Planck. Esta es la constante. Jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta con eso? Si es claro por qué estas unidades, por qué la pendiente es la constante de Planck. De hecho, si ustedes ven la ecuación, la forma funcional de la ecuación, miren que H, esto, si ustedes hacen el símil, es justo la ecuación de una línea recta, es Y igual a mx más b. ¿Qué podemos extraer de esta línea recta? Si los datos obviamente encajan bien con la ecuación de la línea recta, que en este caso encajan perfectamente, que h es la pendiente y que esta función, que es la función de trabajo del metal, es el intercepto. Entonces, del ajuste de los datos, de la ecuación que ustedes encuentren de los datos, pueden encontrar esta constante física, la constante de Planck, y también podrían encontrar la función de trabajo del metal. ¿Cuánto nos dio la función de trabajo del metal? De acuerdo a lo que los compañeros hicieron acá.
nos dio 2,87. ¿Sí? Entonces la función de trabajo, ya tenemos este primer punto chuleado. Hicimos el ajuste, ya calculamos, del ajuste se extrae el valor de la constante H. Vamos a encontrar la función de trabajo del metal, que también se extrae del ajuste, y esa función nos dio, voy a escribir aquí la ecuación que el compañero nos compartió, 408x menos 2,87. Y ahí, en nuestro problema, entonces voy a escribirlo en términos de nuestras variables, sería E por B sub S es igual a 4,8. Voy a escribirlo acá, pues por 10 a la 15 a la menos 15 electronvoltios por segundo. Todo esto multiplicado por la frecuencia menos 2,87 electronvoltios. Entonces, la función de trabajo del metal, en ese caso, es 2,87 electronvoltios. Listo. ¿Dudas, preguntas? También lo había hecho por acá, vamos a ver. No, esta no era. Es parecido, exactamente igual. Algo simple. Ok, listo. Ahora vamos a encontrar la frecuencia de corte y la longitud de onda de corte. ¿Cómo encuentro eso? Jóvenes, ¿entendió la parte del ajuste, la parte de la interpretación o hay alguna pregunta con esto? Ninguna. ¿Me están escuchando? Todo claro, Sí, profe. señor, lo escucho, sí. Está todo bien. Bueno, ¿cómo calculamos entonces ahora la frecuencia de corte del material y la longitud de onda? Primero, ¿qué es la frecuencia de corte y qué es la longitud de onda de corte? ¿Quién lo recuerda? Voy a ir a acá. Miren que la longitud de onda de corte, si yo voy cambiando la longitud de onda de la luz,
Voy a aumentar acá. Mire que ahí ya no hay nada. Ya no tengo la energía suficiente para poder desprender un electrón del metal. Mm. A cierta longitud de onda yo ya no soy capaz de suministrar la energía necesaria. Ok. ¿Aló? ¿Aló? No, no, no. ¿Aló? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? No, sí, sí, prepara. Porque va a ir, no. ¿Y qué pasó? Esa era entonces la longitud de onda de corte. Entonces, de la ecuación, como ya sabemos que los datos siguen, obedecen la ecuación del efecto fotoeléctrico, Ah, pues ojo, la frecuencia de corte va a ser aquella para la cual la energía cinética máxima de los electrones es cero. Ahí es la frecuencia de corte. Yo ya no soy capaz de pues, aquí. Eso significa que la frecuencia de corte es ¿suave? I sobre H. O sea, en nuestro caso es 2,87 electronvoltios sobre Sí. 4,08 ¿Y es por prestación de servicios por o 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo. a ver, Cancelo sí, esto con esto. a ver, si son 7, son 6. Pues si es menos de eso, ahí sí grave. ¿Cuánto me da la frecuencia de corte entonces? Y usted no tiene, ¿Mm? no tiene, no hay una oficial, un escuchar conmigo o algo así. ¿Cuánto da? 0.7 por 10 a la 15 hertz. 0,7 por 10 a la 15 Hz. Pero Entonces, para valores de frecuencia, como esta es la frecuencia de corte, ¿qué significa? Para valores de frecuencia, por encima o por debajo de esta. ¿Mm? Para poder arrancar electrones sería por debajo. ¿Eh? Seguro. O sea, pues por debajo no va a haber efecto fotoeléctrico porque no se va a arrancar el electrón. Entonces, ¿qué pongo? Pues es como la frecuencia mínima Oh, para que el electrón se entonces, despliegue. existe efecto fotoeléctrico para valores de frecuencia mayores que nu sub C. Aquí hay efecto fotoeléctrico, ¿no? Voy a quitar el igual. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Y cuál es la longitud de onda de corte?
Entonces yo sé que lambda c por nu sub c es la velocidad de la luz. No confundir esta c con la velocidad de la luz. Entonces lambda c sería c sobre nu sub c, o sea, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y acá me da esta nu sub c que es 0,7 por 10 a la 15 Hertz. Voy a poner aquí pues segundo a la menos 1. Listo. ¿Cuánto me da ese lambda sub c? Lambda sub c, ¿cuánto me da? En nanómetros. ¿Cuánto? A mí me da 428,57 nanómetros. 428,57 nanómetros. Entonces aquí hay efecto fotoeléctrico ¿para qué? Creo que sí son para valores menores que eso. Eso, muy bien. Entonces, para los valores de lambda menores que lambda c, voy a tener efecto fotoeléctrico. Muy importante, entonces, la moraleja de este ejercicio, ¿cuál fue? A partir de los datos experimentales, usted puede extraer algunas constantes físicas y algunas propiedades del material, como lo es la función de trabajo del metal. ¿Tienen preguntas sobre esto o todo está bien? ¿No? No, Profe, profe. Sí, claro. yo tengo una dudita, pero era en la parte de cuando hicieron el ajuste del valor, del último valor que se tuvo del trabajo de, del efecto. Sí, Ahí aquí. cuando le di 408X. Sí. Porque como yo lo hice a calculadora normal, pues yo sí me dio como 4.11 algo así. Ujú. Pero se dio el ajuste, entonces sinceramente no recuerdo muy bien cómo era que se lograba obtener eso. Pues yo sé que tiene que ver con temas de regresión lineal y eso, pero No, no, no. Si lo vas a hacer con calculadora, es muy simple también. Mira, mira cómo aquí. No, lo mismo. Si ya tenés la pendiente que la calculaste, calcula la ecuación punto pendiente. Y menos y0 es igual a m por x menos x0. Entonces y es y0 más m x menos x0. O sea, coges dos puntos, coges la pendiente y ya calcular la ecuación con punto pendiente. Es eso. listo, profe, gracias. Voy a hacerlo. Ujú, Gracias. ujú.
Pero ese valor es un tanto diferente al que nos dio, ¿cierto? Porque a mí me da igual que lo que le dio el compañero. Como en la relación tiene en cuenta todos los puntos por Sí, mínimos cuadrados, ujú. entonces da un poquito diferente. Sí, no, no hay problema, pues tampoco o sea, diferente sería que te diera aquí un orden de magnitud menor o mayor, Ah, no, ahí no, sí, dentro de la o magnitud, sí, tres claro, no, veces, para esas, sí, ok. exactamente. Listo. No Que da te dio 2.86. eso, está bien. Bueno, jóvenes, ¿se entiende esto o hay alguna duda con? Pasamos al otro ejercicio entonces. Sí, profe, está claro. Ahora, una consecuencia de la naturaleza corpuscular de la luz tiene que ver con el efecto Compton. Es muy importante, sobre todo en cristalografía. ¿Qué es el efecto Compton? Si pensamos ya en la naturaleza corpuscular de la luz, en los fotones, entonces simplemente esto, yo voy a tener, cuando la luz interactúa sobre todo con cristales, eh, que lo vamos a ver pues más adelante de una manera más formal. Yo tengo aquí mm, luz y aquí tengo un electrón. De nuevo, esto es una representación pictórica que simplemente para entender, les tengo un fotón. Este fotón pues va a tener una energía y va a tener también un momento. Eso es muy importante. Este electrón también va a tener una energía y un momento. Si uno supone que mm, el electrón está en reposo y el fotón está moviéndose en esta dirección, entonces lo que me dice el efecto Compton es que yo puedo, claro que esto tiene una longitud de onda incidente, que el electrón, una colisión en dos dimensiones oblicua, el electrón es este, y aquí tengo el fotón. Aquí voy a tener un ángulo phi y aquí voy a tener un ángulo teta. Entonces, el efecto Compton me relaciona la longitud de onda del fotón, este es fotón, del fotón, la longitud de onda final del fotón con la longitud de onda del fotón que interactúa con el electrón. Hay un corrimiento y ese es el corrimiento que se llama corrimiento de Compton y es muy usado sobre todo para experimentos de alta precisión en cristalografía. Entonces vamos a encontrar esa expresión y después vamos a hacer unos cálculos asociados a esa expresión. ¿Está bien? So, De la expresión a la que queremos llegar es esta. El corrimiento, lambda prima, menos lambda,
de la longitud de onda del fotón es igual a h m, la masa del electrón, multiplicado por 1 menos 1 menos coseno de teta. Eso experimentalmente, ¿cómo lo ve uno? Bueno, yo simplemente tengo un fotón, lo pongo a interactuar con un material y colecto la luz. Pongo aquí un detector, por ejemplo, un detector. Por ejemplo, lo que les decía, un espectrómetro, y ese espectrómetro lo que va a medir, poner aquí, o sea, un analizador de espectros ópticos. Ese espectrómetro, jóvenes, lo que va a medir es esto. Poner aquí lambda y aquí intensidad. Entonces, si yo colecto en este OSA, pongo aquí, yo puedo detectar dos cosas: un pico asociado a la longitud de onda inicial, por ejemplo, lambda, y otro pico asociado a la longitud de onda lambda prima. Eso es lo que yo detecto. Esto es una prueba experimental para mostrar que la luz en este experimento, en general, la energía de este tipo de radiación y rayos X o rayos gamma, rayos X, son energías muy altas para poder transferirle momento suficiente al electrón. Y eso, este tipo de experimentos en cristalografía le permite a uno conocer, por ejemplo, el parámetro de red de los cristales. Entonces es muy interesante. Entonces vamos a encontrar esta expresión que tenemos acá. Listo, entonces mire lo que voy a hacer. Como esto es una colisión donde se conserva la energía y el momento, entonces voy a utilizar eso. Voy a utilizar el principio de conservación de la energía. Conservación de la energía, o sea, la energía inicial de todo el sistema es igual a la energía final. Aquí, dado que la energía de la onda electromagnética es bastante alta y puede transferirle una energía grande al electrón, el electrón se puede mover a velocidades relativistas muy cercanas a la velocidad de la luz. Entonces yo voy a usar unas expresiones para la energía que llevan en cuenta, que toman en cuenta eh, esa energía relativista. Que pues no es nada de lo primero, conservación de la energía. Conservación. Y la otra ecuación que vamos a usar es la conservación del momento. O sea, el momento inicial de mi sistema es igual al momento final. Eso es una colisión en dos dimensiones.
¿Está bien? Voy a usar, voy a ir enumerando estas ecuaciones, una, dos, y también voy a usar lo siguiente, y es que el fotón, la relación entre la energía y la frecuencia es h por nu para un fotón. En términos de longitud de onda, yo también lo puedo escribir como hc sobre lambda. Eso es para un fotón. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O hay alguna duda? Y lo otro es que la energía en reposo, de el electrón la energía en reposo del electrón va a ser simplemente me(c) al cuadrado. Listo, voy a usar estas cuatro cositas. Y la energía relativista, después de que el electrón interactúa con la energía relativista, que es muy importante, va a ser esta. Con estas ecuacioncitas vamos a encontrar esa expresión entonces de Compton que ustedes pueden utilizar para hacer algunos cálculos que más adelante les voy a poner. Pero en esencia, jóvenes, lo que quiero que recuerden es que para poder encontrar esa expresión, vamos a usar lo que aprendimos en el curso de física mecánica, que es una colisión. Cómo resolvemos una colisión oblicua en dos dimensiones. Ese es en esencia el problema de Compton. Una colisión entre un fotón y un electrón. El fotón golpea, le transfiere momento y energía al electrón, el electrón sale disparado a un ángulo phi y el fotón sale disparado a un ángulo teta. Y el desplazamiento, la diferencia entre la longitud de onda del fotón dispersado y el fotón incidente, eso es el efecto Compton. Entonces voy a aplicar, utilizando estas ecuacioncitas, voy a comenzar a aplicar el principio de conservación de la energía. Entonces, ¿qué va a ser la energía inicial? Entonces, la energía inicial va a ser la energía del fotón antes de la colisión más la energía del electrón antes de la colisión. Y la energía final va a ser la energía del fotón después de la colisión más la energía del electrón después de la colisión. Entonces, conservación de la energía. La energía del fotón más la energía del electrón, que es la energía en reposo. Vamos a suponer que, bueno, aquí, eso para que lo tengan en cuenta, voy a suponer que este es el eje X. ¿Sí? Y este es el eje Y. El fotón, en principio el electrón está en reposo, o sea que tiene la energía asociada a la energía en reposo del electrón, y este fotón pues tiene un momento y una energía E. Entonces, aquí el eje Y.
Entonces, conservación de la energía del fotón más la energía del electrón y la energía final es simplemente la energía del fotón que es dispersado más la energía del electrón que es dispersada. Es esto, ¿sí? Es esto que hay aquí. La energía final es la energía de este electrón. Él sale con una energía E' y este sale con una energía el electrón es E. Entonces voy a llamar esto, Oye, te hago una pregunta. ¿sí? No entiendo ese concepto de energía de reposo del electrón. Es que ahí aparece una velocidad. Sí, no entiendo el cómo. Sí, lo que pasa es que una cosa es el electrón en reposo como tal y otra cosa es el electrón moviéndose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ahí ya la masa, el concepto de energía cambia. Por eso les dije que vamos a usar estas expresiones relativistas que las podemos discutir pues por fuera de clase para la energía asociada al electrón. Entonces, tiene que ver con un concepto relativista, ¿sí? Y ese concepto relativista es movimiento relativo y movimiento a altas velocidades. A altas velocidades hay unas ecuaciones de transformación donde no es lo mismo estar usted quieto a usted estar moviéndose a la velocidad de la luz. Ahí hay un cambio en las coordenadas, que es lo que da lugar a estas expresiones de energía en reposo y energía en movimiento. ¿Sí? O sea, el electrón no es que esté quieto, sino que es un concepto ya, como usted dice, relativista. Sí, es un concepto relativista, claro. Ujú. O sea, él donde está ahí tiene una energía en reposo, ¿sí? Tiene una energía. Muy bien, entonces voy a usar, esta es la energía y la ecuación del momento es esto. P inicial es igual a P final. Entonces, el P inicial pues va a ser el momento del electrón, del fotón, y como este está en reposo, él no tiene momento. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el momento inicial va a ser simplemente P sub I, va a ser P del fotón en la dirección I. Miren, la dirección I. Y aquí yo estoy llamando I al vector unitario en la dirección del eje X y J en la dirección del eje Y. Muy bien. Entonces, ese es el momento inicial, solamente, y el momento final, entonces va a ser el del fotón dispersado, véalo acá, que tiene dos componentes, tiene una componente a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Entonces, voy a escribirlo así, de esta manera. El P final es el P del electrón por el coseno de phi en I más el P del electrón seno de phi en J más el del fotón.
Aquí yo puedo igualar estas dos expresiones. Es decir, que P sub I, entonces P en I, y voy a agrupar lo que está en I. Me queda que esto es P sub E coseno de phi más P prima coseno de teta en J en I. Más P sub E seno de phi menos P prima seno de teta en J. Igualo componente a componente, entonces de aquí salen dos ecuaciones, me queda que P es P sub E coseno de phi más P prima coseno de teta, y voy a tener que P sub E seno de phi menos P prima seno de teta es 0. Listo. Dos ecuaciones utilizando conservación del momento. De acá voy a eliminar el ángulo phi de estas dos ecuaciones. A ver, yo veo que en un rótulo le voy a poner 6 y 7. 6 y 7. Voy a eliminar el ángulo phi. Entonces eso significa lo siguiente. Mire cómo lo voy a eliminar. Me queda que P menos P prima coseno de teta es igual a P sub E coseno de phi, y de la ecuación 7 tengo que P prima seno de teta es P sub E seno de phi. Voy a elevar al cuadrado y a sumar estas dos ecuaciones, entonces aquí me queda lo siguiente, me queda que P sub E al cuadrado es P menos P prima coseno de teta al cuadrado más P prima cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí me siguen. Y aquí yo voy a simplificar. Me queda que es P al cuadrado menos 2 veces P prima coseno de teta más P prima al cuadrado seno al cuadrado de teta más P prima al cuadrado seno al Profe, cuadrado de ¿por qué teta. es que la ecuación 7 es igual a 0? Porque si vos ves aquí en la ecuación de conservación del momento, el momento inicial que yo tengo solamente tiene componente en I, que es el momento del fotón. Este solamente tiene componente y no tiene componente en J. ¿Sí? Listo, profe. Porque mire que la velocidad está a lo largo del eje X. Él no tiene componente a lo largo del eje Y. Mientras que el fotón dispersado, el momento va a tener componentes a lo largo del eje X. Miren, si este es el momento, le pone una
la flechita acá, usted descompone esto en una componente a lo largo del eje X y otra componente a lo largo del eje Y. Es la suma vectorial. Entonces aquí yo sí voy a tener una componente a lo largo del eje Y. Entonces por eso, como el momento inicial solamente tiene componentes en Y, si yo igualo aplico conservación del momento, la componente en J final es 0. En la componente inicial es 0. Y por lo tanto, cuando yo igualo componente a componente, la componente en Y la igualo con la componente en Y. Me da esto. Y la componente en J la igualo a la componente en J, pero resulta que el momento inicial no tiene componente en J, entonces es 0. Por eso tiene que ver con la manera como yo escogí el sistema de referencia. Yo escogí el sistema de referencia de tal manera que el fotón solamente tenga componente en el momento a lo largo del eje X. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Entonces, aquí voy a dejar esta ecuación así. Ojo, pues que aquí ya, si lo siguen con cuidado, no se pierden. Les voy a dejar esta ecuación así, de esta manera. P cuadrado menos 2P, P prima, coseno de teta, más aquí me queda simplemente P prima al cuadrado. Listo. Esta ecuación la voy a resaltar en azul. La voy a resaltar en azul. Y la voy a rotular con el número 8 en azul. Listo. 8 en azul. Entonces, 8. Tengo 8. Tengo 8 y voy a usar esta de acá. 8 y 5. Listo. 8 y 5. Oh, pues voy a usar aquí 8, 5. La voy a traer aquí de nuevo. 5 es esta. Voy a escribir en rojo, ¿cierto? Más C al cuadrado es igual a E prima más E. Voy a usar esta también. La voy a poner en rojo para que la vean. Voy a usar esta. Y voy a usar la energía relativista del electrón, que la voy a poner en verde. Ojo pues. E al cuadrado es igual a P, E al cuadrado, C al cuadrado, más ME cuadrado, C a la cuarta. Voy a usar estas tres ecuacioncitas. Esta ecuación roja yo también la puedo expresar en función de las frecuencias de los fotones. Es decir, yo la puedo escribir así, usando esta que yo les dije acá.
usando que la energía de un fotón es esto. Entonces yo puedo expresar esa ecuación roja, también la voy a escribir de esta forma. H nu, que es la energía del fotón, H nu más me c al cuadrado es igual a H nu prima menos la energía del electrón. ¿Listo? O sea que la energía del electrón yo la puedo escribir como H nu prima menos H nu menos me c al cuadrado. ¿Está bien? Sí, no, perdón, aquí es. Tengo un signo trocado. Disculpen. Si me equivoco en un signo, nunca vamos a llegar. Entonces tengo que la energía es H nu menos H nu prima más M C al cuadrado. ¿Está bien? Voy a usar esta ecuación aquí. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sustituir 8, ojo pues, 8, y esta la voy a llamar 9. 9. Voy a sustituir 8 y 9 en 10. Sustituyo 8 y 9 en 10. Entonces pongo aquí esto. Pongo la energía. Es 8 y 9 me queda en 10. Entonces H nu menos H nu prima más me c al cuadrado es igual a c al cuadrado por P sub E, pero P sub E al cuadrado es P al cuadrado menos 2 veces P prima coseno de teta más P prima cuadrado. ¿Está bien? Muy bien. Y esto me quedó al cuadrado. Y aquí voy a desarrollar esto, me queda paso a paso menos H nu prima cuadrado más 2 veces H nu menos H nu prima por me c al cuadrado más me c a la 4. Y ahí desarrollé esta parte. Listo. Y esto es igual a lo siguiente. C al cuadrado, voy a sustituir P. Recuerden que este P
es el P del fotón y el P del fotón lo voy a sustituir en términos de la frecuencia. Entonces me va a quedar lo siguiente. Profe, MN al cuadrado. ¿A dónde? Antes del C a la 4. M, Abajo. M al cuadrado. Sí, va al cuadrado. Gracias. Muy bien, voy a sustituir ahora P, P, yo sé que P es E sobre C. Entonces, P es E sobre C del fotón, todo al cuadrado. Es decir, la energía es P por C para el caso de un fotón. Entonces me queda que esto es menos dos veces E por E prima, C al cuadrado, coseno de teta. Y aquí me queda también de nuevo esto, me queda más E prima sobre C cuadrado. Y aquí cierro el paréntesis. Entonces miren que el C al cuadrado se cancela. Voy a hacerlo aquí. H nu menos H nu prima cuadrado más dos veces H nu menos H nu prima ms al cuadrado más m al cuadrado c a la 4 y esto es igual a e al cuadrado menos dos veces e por e prima coseno de teta más e prima, ¿no? Listo. Ahora voy a transformar la energía en términos de frecuencia. ¿Está bien? Profe, ese prima es al cuadrado, creo. Sí. Cuadrado. Ahora voy a transformar ese, bueno, aquí voy a tener que voy a transformar aquí la energía en términos de, pues, la energía me va a quedar que es H nu y esto es para el fotón incidente y para el dispersor sería H nu prima. ¿Está bien? Muy bien. Y aquí me está faltando un término.
¿cierto? Ojo, aquí voy a borrar acá. Voy a poner esto acá arriba. Que siempre es un cálculo largo. Pero bueno, se hace una vez en la vida y ya con la fórmula ya lo que interesa es llegar al resultado final. Aquí me está faltando este m e cuadrado sea la 4. ¿Listo? Lo voy a poner acá también. Este de acá. Pero eso me va a permitir simplificar la expresión porque voy a cancelar ese término. Lo voy a hacer con negro acá. Cancelo este término con ese término de allá. Acá abajo. Cancelo este término con este término de acá. Listo. Y entonces me va a quedar lo siguiente en esta otra hoja. 6. Me va a quedar h nu menos h nu prima cuadrado más 2 veces h nu menos h nu prima. 2 veces h nu menos h nu prima multiplicado por me c al cuadrado y eso es igual a e prima e al cuadrado e al cuadrado 2e por e prima coseno de teta 2e por e prima coseno de teta más e prima al cuadrado, que esto es menos. Está bien, entonces voy a abrir esto acá. Esto me queda entonces que es h nu cuadrado más h nu prima cuadrado más 2 veces h nu por h nu prima. ¿Está bien? Vamos bien hasta ahí. Menos no es. Menos. Más 2 veces h factor común de nu menos nu prima multiplicado por me c al cuadrado.
Listo. Y aquí esto es igual a, voy a sustituir aquí, entonces me queda que esto es h nu cuadrado menos 2 veces h nu por h nu prima coseno de teta más h nu prima cuadrado. Puedo cancelar este con este, puedo cancelar este con este, y lo que me va a quedar es lo siguiente. Me quedó entonces menos 2 h nu prima más 2 veces h nu menos nu prima me c al cuadrado. Esto es igual a menos 2 h nu prima coseno de teta. Listo. ¿Está bien? Paso esto para acá. Me va a quedar entonces que 2h nu menos nu prima ms al cuadrado es igual a 2h cuadrado nu prima menos 2h cuadrado nu prima, esto por coseno de teta. Por lo tanto, nu menos nu prima me c al cuadrado es 2 veces h nu prima, aquí hay un 2, ¿cierto? Nu prima, 1 menos coseno de teta. ¿Está bien? Y aquí lo que hago es, cancelo este 2 con este 2. Me queda que esto es nu menos nu prima, es h nu prima, me c al cuadrado 1 menos coseno de teta. Y aquí ya sustituyo la frecuencia, que es simplemente, en términos de lambda, me queda que es c sobre lambda menos c sobre lambda prima esto es h me c al cuadrado. Y aquí me queda, bueno, sustituyo c sobre lambda, entonces me queda c al cuadrado, y aquí me queda lambda por lambda prima, 1 menos coseno de teta. Cancelo este con este. Y acá me queda que esto es c, lambda prima menos lambda sobre lambda por lambda prima. Aquí esto es h, me, lambda por lambda prima, 1 menos coseno de teta. Cancelo este con este, y entonces tengo la expresión que quería. Lambda prima menos lambda es h me c por 1 menos coseno de teta. Esto es lo que llamo la longitud de onda de Compton.
longitud de onda de Compton del electrón, que es He me sobre C, y es aproximadamente 0.0243 nanómetros. Sin este cero. Listo, después aplicamos esta expresión a algunos ejercicios. Si tienen alguna inquietud sobre las expresiones relativistas, que es lo único nuevo que hay acá, pues podemos discutirlas en asesoría. Pero aquí, en esencia, este ejercicio es conservación del momento y la energía. Solo usé un término adicional que fue la energía relativista del electrón y la energía en reposo. Lo demás es una colisión en dos dimensiones donde se conserva la energía y el momento. ¿Alguna duda? Yo voy a dejar entonces por ahí el día de hoy y nos vemos mañana, el miércoles en clase. Listo, ¿Listo? profe. Gracias. Bueno, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, Hasta profe. luego. Bueno, gracias. Bueno. ¿Usted nos comparte el link de la grabación, si es tan amable? Sí, el link y estas notas de acá. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego.